Hola, bienvenidos al sexto capítulo del podcast que da lectura a la Constitución Política de Chile. Esto es Pocket Mining y yo soy Sebastián Pradacolque, alumno de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Y este podcast está enmarcado en lo que es la asignatura de legislación laboral impartido por la académica Leticia Campos. En el capítulo quinto habíamos quedado en el artículo 80. Bien, continuemos. Dice, artículo 80. Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento, pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años, o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su periodo. En todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del presidente de la República a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar remoción por la renuncia total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al presidente de la República para su cumplimiento. La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar fundadamente el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría. Artículo 81. Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que integran el Poder Judicial no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante, y solo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley. Artículo 82. La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, solo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionalmente en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva. Capítulo séptimo. Ministerio Público. Artículo 83. Un organismo autónomo jerarquizado con el nombre de Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y en su caso ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán la aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa en su caso. El ejercicio de la acción penal pública y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito de los que determine la ley
la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos. Corresponderán en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese código y esas leyes determinen. Artículo 84. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público. Señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad. La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública en los casos que tengan a su cargo. Artículo 85. El fiscal nacional será designado por el presidente de la República a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. El fiscal nacional deberá tener a lo menos 10 años. ¡Wow! 10 años de título de abogado, haber cumplido 40 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durará 8 años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el periodo siguiente. Será aplicable al fiscal nacional lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 en lo relativo al tope de edad. Artículo 86. Existirá un fiscal regional en cada una de las regiones en que se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región haga necesario nombrar más de uno. Los fiscales regionales serán nombrados por el fiscal nacional a propuesta interna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el presidente de la Corte de más antigua creación. Los fiscales regionales deberán tener a lo menos 5 años de título en abogado, haber cumplido 30 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durarán 8 años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como fiscales regionales por el periodo siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. Artículo 87. La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones en su caso llamarán a concurso público de antecedentes para la integración de las quinas y ternas, las que serán acordadas por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en pleno especialmente convocado al efecto. No podrán integrar las quinas y ternas los miembros activos o pensionados de Poder Judicial. Las quinas y ternas se formarán en una misma y única votación en la cual cada integrante del pleno tendrá derecho a votar por 3 o 2 personas respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las 5 o las 3 primeras mayorías según corresponda. De producirse un empate, este se resolverá mediante sorteo. Artículo 88. Existirán fiscales adjuntos que serán designados por el fiscal nacional a propuesta interna del fiscal regional respectivo.
la que deberá formarse previo concurso público, en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional. Deberán tener el título de abogado y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Artículo 89. El fiscal nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberán reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el fiscal nacional. Todo este llanto por nada. Toro. Bien, artículo 90. Se aplicará al fiscal nacional, a los fiscales regionales y a los fiscales adjuntos lo establecido en el artículo 81. Artículo 91. El fiscal nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional respectiva. Capítulo 8. Tribunal Constitucional. Artículo 92. Habrá un Tribunal Constitucional integrado por 10 miembros designados de la siguiente forma: 3 designados por el Presidente de la República, 4 elegidos por el Congreso Nacional, 2 serán nombrados directamente por el Senado y 2 serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos o la propuesta en su caso se efectuará en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los 2/3 de los senadores o diputados en ejercicio según corresponda. 3 elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto. Los miembros del tribunal durarán 9 años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada 3. Deberán tener a lo menos 15 años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública. No podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Estarán sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y 81 y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 60. Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un periodo menor a 5 años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad. Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que los haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un periodo menor a 5 años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad. En el caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo, y por el tiempo que falte para completar el periodo del reemplazado. El tribunal funcionará en pleno o dividido en 2 salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de a lo menos 8 miembros y en el segundo de a lo menos 4. El tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley. La ley orgánica constitucional respectiva. Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.
Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal Constitucional: primero, ejercer el control ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de esas últimas antes de su promulgación. Segundo, resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. Tercero, resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de forma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Cuarto, resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un derecho con fuerza de ley. Quinto, resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito y sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones. Sexto, resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. Séptimo, resolver por la mayoría de los 4/5 de sus integrantes en ejercicio la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior. Octavo, resolver los reclamos en caso de que el presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. Noveno, resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional cuando sea requerido por el presidente en conformidad del artículo 99. Décimo, declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del número 15 del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el presidente de la República o el presidente electo, la referida declaración requerirá además el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. Onceavo, informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53, número 7 de esta Constitución. Eso lo leí bastante mal. Onceavo, informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53, número 7 de esta Constitución. Doceavo, resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado. Treceavo, resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones. Catorceavo, pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios. Quinceavo, calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo. Y 16avo, resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63. En el caso del número primero de la Cámara de Origen enviará
al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso. En el caso del número segundo, el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de 10 de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona que sea en parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto acordado. En el caso del número tercero, el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional, y, en caso alguno, después del quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación. El tribunal deberá resolver dentro del plazo de 10 días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros 10 días por motivos graves y calificados. El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada de este no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de ley de presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República. En el caso del número cuarto, la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de 10 días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá ser removida por cualquiera de las cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. En caso del número quinto, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de 10 días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria. El tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria cuando ésta fuere procedente. Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaran menos de 30 días para la realización del plebiscito, el tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los 30 y los 60 días siguientes al fallo. En el caso del número sexto, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del tribunal declarar sin ulterior recurso la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En el caso del número séptimo, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal conforme al número sexto de este artículo, habrá acción pública para requerir al tribunal la declaración de inconstitucionalidad sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad en el caso de que ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio. En los casos del número octavo, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el tribunal acogiera el reclamo,
promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta. En el caso del número 11º, el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento del Senado. Habrá acción pública para requerir al tribunal respecto de las atribuciones que le confieren por los números 10º y 13º de este artículo. Sin embargo, si en el caso del número 10º la persona afectada fuera el presidente de la República o el presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio. En el caso del número 12º, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. En el caso del número 14º, el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento del presidente de la República o de no menos de 10 parlamentarios en ejercicio. En el caso del número 16, el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las cámaras efectuado dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento. El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 10º, 11º y 13º, como asimismo cuando conozca de las causales de cesación en el cargo del parlamentario. En los casos de los numerados 10º y 13º y en el caso del numeral segundo, cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala del tribunal pronunciarse sin ulterior recurso de su admisibilidad. Artículo 94. Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno sin perjuicio de que puede el mismo tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido. Las disposiciones que el tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate. En el caso del número 16º del artículo 93, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho con el solo mérito de la sentencia del tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 o 7 del artículo 93 se entenderá derogado desde la publicación en el diario oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o auto acordado, en su caso, se publicarán en el diario oficial dentro de los 3 días siguientes de su dictación. Capítulo 9. Justicia electoral. Artículo 95. Un tribunal especial que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones conocerá el escrutinio general y de la calificación de elecciones del presidente de la República, de diputados y senadores. Resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho tribunal conocerá asimismo de los plebiscitos y tendrá las demás atribuciones que determine la ley. Estará constituido por 5 miembros designados en la forma siguiente: 4 ministros de la Corte Suprema designados por esta, mediante sorteo en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y un ciudadano que hubiera ejercido el cargo de presidente o vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un periodo no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra A, precedente de entre todos ellos que reúnan las calidades indicadas. Bastante interesante esto. Bueno.
Las designaciones a que se refiere la letra B no podrán recaer en personas que sean parlamentario, candidato a cargo de elección popular, ministro de Estado, ni dirigente de partido político. Los miembros de este tribunal durarán 4 años en sus funciones y les serán aplicables las disposiciones de los artículos 58 y 59 de esta Constitución. El tribunal calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho. Una ley orgánica constitucional regulará la organización y funcionamiento del tribunal calificador. Artículo 96. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieran lugar y de proclamar a los candidatos electos sus resoluciones. Sus resoluciones serán apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tenga lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale. Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por esta y por 2 miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a 3 años. Los miembros de estos tribunales durarán 4 años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley. Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho. La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento. Artículo 97. Anualmente se destinarán en la Ley de Presupuestos de la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento de estos tribunales, cuyas plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por ley. Capítulo 10. Contraloría General de la República. Artículo 98. Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del fisco y de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes. Examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades. Llevará la contabilidad general de la nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la Ley Orgánica Constitucional respectiva. El Contralor General de la República deberá tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 40 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano. Con derecho a sufragio, será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los 3/5 de sus miembros en ejercicio, por un periodo de 8 años y no podrá ser designado para el periodo siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo. Artículo 99. En el ejercicio de la función de control de legalidad, el control general tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer, pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma. Corresponderá asimismo al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley,
debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución. Si la representación tuviera lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría, deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días, a fin de que éste resuelva la controversia. En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional. Artículo 100. Las tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando además el orden cronológico y establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago. Capítulo 11. Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Bien, esto lo dejaremos para el capítulo 7 de este podcast. Soy Sebastián Gabriel Paragolque y esto ha sido la lectura de la Constitución Política de Chile. Espero que te sea de utilidad. Nos vemos, cuídate.